Buenas tardes, en la jornada de hoy nos encontramos Sarangel Granados Yepes, Yurley Pinzón Benavides y tenemos el gusto de recibir a Yair Estupiñán, psicólogo clínico con amplia experiencia en el campo clínico. Yair, buenas tardes, cuéntanos más sobre tu experiencia en el campo clínico, por favor. Hola, Sarangel. Hola, Yurley, muy buena tarde. Bueno, yo en el año 2013 hice mi pregrado como psicólogo. Luego realicé mi maestría en la parte de salud. Seguidamente tuve la oportunidad de ya realizar formalmente mi maestría en psicología clínica. Y una de las experiencias fue realizar mi tesis acerca del estrés con personas víctimas de la violencia de acá del Magdalena Medio, en un programa que había coordinado la Secretaría de Salud de acá de Barranca. Entonces fue una experiencia muy interesante con ellos. Además he estado trabajando con una fundación de la iglesia durante 8 años atendiendo personas con este tipo de problemática. Eso nos ha permitido pues aprender y tener experiencias, y todo lo he hecho desde el campo personal con mi propio consultorio. Entonces hoy en este momento estoy haciendo mi segundo año de doctorado en psicología clínica y ahí pues seguimos aprendiendo en el área de este campo, que es muy rico y hay mucho por hacer. Yair, muchas gracias. Seguimos con Yurley para que nos colabore con las preguntas. Bueno, señor Yair, cuéntanos desde tu experiencia cómo defines la motivación y cómo la evidencias dentro del campo clínico. Ok, la motivación es una fuerza, ¿no? Es una fuerza que la persona experimenta, ya sea de un carácter externo, es decir, me motivan mis hijos, me motiva mi trabajo, me motiva mi familia, o puede ser interna, unas ganas de salir adelante por diferentes situaciones que haya tenido. Entonces, la clínica lo mira desde algo más interno, más individual. Incluso va conectado con una chispa de inspiración, porque es más, me gusta más la motivación interna, ¿sí? Y la clínica como va más a la persona que a los grupos. Entonces, esa parte motivacional que tiene, digamos, está muy influenciada por las células del núcleo accumbens, que es donde se da la motivación para que al final la persona genere la conducta. Entonces, es una fuerza interna y me gusta más la motivación interna que la externa. Esta tiene más duración desde mi juicio de experiencia. Ok. Don Yair, ¿nos puede hablar un poco más sobre la motivación interna y externa desde la parte cerebral? Ok. La motivación externa siempre son factores que están fuera de mí. Entonces me motiva mi trabajo, me podría motivar el salario, las responsabilidades. Siempre es un entorno más social externo. Pero la motivación interna, que es esa fuerza que sale de adentro, que una persona dice, yo voy a lograr esto, yo voy a alcanzar aquello, y en él se genera esa chispa llamada inspiración también. Entonces el cerebro empieza un movimiento a nivel interno, porque para el cerebro las palabras no son vacías, para el cerebro las palabras también son una especie de orden, voy a hacer esto. Entonces él empieza a engranarse y el núcleo accumbens, que es la zona de la motivación del cerebro, ella inmediatamente recibe la chispa de la dopamina. La dopamina es lo que permite que la persona sienta placer y se enganche a algo. Ejemplo, las personas que tienen adicción, allí en su zona de recompensas es la dopamina la que se extiende e impulsa a la persona a que vaya al acto adictivo. Entonces acá la motivación, ahora es la dopamina unida con el núcleo accumbens, que es la zona de la motivación propiamente, y se unen al ganglio basal, que es donde están las conductas, y ellos forman un equipo, y entonces la persona que tiene motivación interna, esa le puede durar. Y aunque le aparezcan brechas, le aparezcan barreras, le aparezcan murallas, la persona va a seguir porque ya tiene chispa de inspiración, porque ella tiene ya una motivación, ya tiene un enganche de dopamina
y ya se unió el ganglio basal, que es el que me impulsa la conducta o dirige mis comportamientos. Entonces hacen un equipo de tal forma positivo para que la persona logre su meta, pase lo que pase y demores el tiempo que se demore, ese sueño no lo aparta, no lo detiene. Entonces la motivación interna es muy poderosa, mucho más que la externa. ¿Qué papel juegan las emociones dentro del proceso terapéutico que tú acompañas? Las emociones son fundamentales porque las emociones son, para definirlas, son energía en movimiento, generadas por un estímulo, algo hizo que mi estado de ánimo variara, y las emociones, ellas siempre van a repercutir o van a influenciar los comportamientos, siempre van a influenciar los comportamientos. ¿Cómo así? Pues si yo soy triste, yo no quiero salir, yo no quiero relacionarme con nadie. Si yo tengo rabia, pues lo más seguro es que quiera acabar con todo ahí en mi cabeza. Pues yo estoy feliz, yo sonrío, salto, bailo, me relaciono. Entonces siempre las emociones van a determinar comportamientos. Por tanto, ellas son fundamentales en el trabajo terapéutico, en el trabajo que se realiza con las personas. Siempre es mirando y revisando el estado emocional de cada uno. ¿Hay alguna teoría psicológica que consideres especialmente útil para comprender la motivación? Hay muchas escuelas y la verdad no hay una exclusiva ni específica. Realmente desde cada escuela, ya sea la psicoanalítica, ya sea la dinámica, la humana, todas aportan y cada uno tiene su manera de trabajar y generar impacto. Realmente no hay una específica o que sea pues la mejor de todas, realmente no. Al revisar cada una de esas escuelas, cada profesional mira cómo lo hace y el resultado casi siempre es similar o es el mismo. Realmente no podríamos hablar de una muy superior a las otras. Okay. Muchas gracias. Ahora desde la aplicación práctica, ¿cómo se manifiesta la motivación o la emoción en los pacientes que usted atiende? Bueno, son dos cosas como bastante pues amplias, ¿no? Pero comencemos, la emoción. La emoción siempre estamos revisando cómo se siente la persona. Cómo se siente la persona, si está triste, si está alegre, si tiene ira, si tiene enojo, que son cosas distintas. Si la persona, qué estado emocional está pasando, si tiene problemas con su familia, si ha logrado algo. Esos estados emocionales siempre de alguna manera impactan la motivación que alguien pueda tener. Pero como hablábamos, si la motivación es interna, eso no lo hace cambiar, lo puede tener por un momento. ¿Cómo trabaja uno siempre? En la parte práctica, tratamos de trabajar las emociones, porque a partir de las emociones es que impulsamos conductas. Hacemos que la persona cambie su comportamiento al ver que eso le va a generar una emoción gratificante o atractiva. Le va a generar una alegría, le va a generar un logro, algo que lo va a hacer sentir bien. Entonces la motivación, la emoción es parte fundamental para impulsar los procesos de motivación, especialmente en personas pues, que no lo tienen internamente ya arraigado, muy definido como sí. Entonces la emoción es clave, desde luego, en los procesos de motivación, sobre todo cuando son externos. Don Jair, o sea que podríamos relacionar la motivación para una terapia conductual, es decir, o sea, según lo que le entiendo, podríamos manejar la motivación para un cambio de conducta o para una inhibición de claro. conducta. En mi caso, la escuela de trabajo donde yo me desempeño o que la que más uso es la cognitivo-conductual. Yo soy muy amigo de que de acuerdo a lo que hay en su cerebro, así va a ser el comportamiento. De lo que esté en su cerebro, así va a ser su comportamiento. Otras escuelas trabajan otra cosa, pero la cognitivo-conductual es la que yo más defiendo y más practico. De acuerdo a cómo la persona
piense, que la persona proyecte, que la persona quiera hacer, que la persona sienta, así se va a comportar. Tal es el pensamiento del hombre, su corazón, así es él. ¿Sí? Entonces, ellos van muy ligados y yo pongo en práctica mucho eso. Don Jair, ¿nos podrías compartir un caso, respetando la confidencialidad de la persona, un caso donde la motivación o la emoción hayan sido claves para ese proceso terapéutico? Sí, claro, cuando trabajamos con las víctimas de la violencia, mi tesis de investigación fue ayudarlos a que si perdonaban, se bajaban los niveles de estrés en la persona. ¿Sí? Porque los estados emocionales conducen a enfermedades. Es decir, si una persona está muy triste, puede entrar en depresión. Si una persona se encuentra muy afectada emocionalmente, entonces entra a comer y luego se va generando una obesidad emocional, la llamamos. Entonces desde una emoción se empiezan a generar enfermedades. Si una persona coge mucha rabia todo el tiempo, en algún momento puede generar un infarto. Es más, la causa de muerte más común en el mundo es la isquemia o lo relacionado con infartos, temas del corazón. Y las emociones son claves en esto. Entonces, trabajamos unas personas que tenían unos tipos de enfermedades. Empecé a mostrarles con el equipo de trabajo que si esas emociones se podían cambiar, podíamos cambiar la rabia, la tristeza por el perdón, porque el perdón ya genera otro tipo de emoción. Su salud, su estado de ánimo, su forma de pensar podría cambiar. Y efectivamente lo hicimos y muchas personas estuvieron dispuestas a lograrlo. Sus niveles de estrés, sus niveles de rabia, sus estados emocionales, de lo que fue depresión, ansiedad, que son las más comunes, muchos cambiaron. Y cuando esos estados emocionales cambian, cambia el estilo de vida de una vez. Entonces sí, experiencias como esas tuvimos muchas. Y así cuando he tenido también pacientes particulares que se les motiva a que si cambian su forma de pensar, su forma de sentir, van a estar mejor. Algunos le apuestan a esto y lo logran. Don Jair, y en este trabajo con las víctimas, que me parece muy interesante, ¿qué indicador podría usted decirnos de esta forma? Yo sé que mi paciente ha avanzado emocionalmente. Con las personas en víctimas, yo establecí unos 5 pasos que se deben realizar para que la persona haga el proceso del perdón, porque es que el perdón parte de una decisión de querer hacerlo. Y normalmente cuando una persona tiene rencor en su corazón, las emociones que más afloran son la tristeza y la ira. Son las que más están porque ellos recuerdan. Y se pega la ansiedad y se pega la depresión. Entonces, los indicadores con ellos es casi siempre cuando empezamos a medir qué tanto le ha bajado su ansiedad, qué tanto le han bajado los pensamientos intrusivos, qué tanto le han bajado las etapas de tristeza, y si ya las personas comienzan a hacer otro tipo de actividad, en vez de estar llorando, si ya empiezan a salir, empiezan a relacionarse. Esos son indicadores. Yair, siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la motivación con la adherencia del tratamiento? Okay. La adherencia terapéutica, como llamamos, es el comportamiento que tiene el paciente a seguir las instrucciones que le está dando su profesional en el campo de la salud. Entonces, el paciente, cuando confía en el profesional, cuando cree en el profesional, cuando ese profesional tiene conexión, tiene rapport con él sigue al pie de la letra lo que su profesional le indicó. Eso va a tener un resultado muy positivo en salud. Cuando hablamos de la adherencia, cuando el paciente no sigue las instrucciones, no sigue las recomendaciones, no sigue los medicamentos que le indicó el profesional, pues lógicamente los resultados no van a ser buenos. Ahora, ¿cómo entra aquí la motivación? Que el paciente puede ir motivado, lleva esa energía positiva, porque el profesional que lo va a intervenir es alguien de su confianza, es alguien que le dijeron que es muy bueno. Entonces él lleva toda esa disposición y lo que le diga ese profesional, él lo va a hacer, él lo va a cumplir.
cuando no hay ese rapport, cuando no hay esa conexión, cuando no hay esa confianza, él puede decir, no, yo no confío en lo que me dijo ese profesional, yo no voy a hacer eso. Por tanto, los resultados no van a ser igual. Entonces, la motivación está conectada con la adherencia cuando el paciente está dispuesto, está listo, está con todo su proceso mental para cumplir lo que su profesional le indica porque confía en él, porque cree en él, porque está motivado con él. Si no, de lo contrario, no cumplirá nada. ¿Cómo usted nos definiría un caso de éxito o un caso de reto? Yo me especializo en 4 líneas de la psicología, digamos, del campo de la salud ocupacional. Yo estoy en el campo de la salud propiamente, en la clínica, y también en el campo de familia. Trabajé mucho tiempo en el campo de familia, entonces relación de parejas, que las parejas como los que están peleados se arreglen, los que están separados vuelvan. Entonces muchos casos de éxito donde las personas volvieron, ¿sí? Donde se trabajó con ellos y la recomendación que le daba a alguien, vaya donde el señor Yair, que él tiene experiencia en ese campo, entonces llegaban con esa disposición y muchas personas se arreglaron. Entonces esas son experiencias de éxito que tengo por contar, muchas. Pero también hubo casos donde no. Por ejemplo, un muchacho que tenía adicción a la marihuana. Él llegó con la convicción de que la marihuana es buena, que no hace daño y que ningún médico podía convencerlo a él de lo contrario. Estuvo conmigo y no lo pude convencer. No lo pude convencer. No tuve éxito porque él iba con la idea de que ningún médico lo podía convencer, ningún psicólogo, nada. Entonces, por más que tuve como unas 3 sesiones con él, y definitivamente le dije a la mamita que no iba a seguir con él, porque no, él estaba convencido de que nadie lo iba a sacar de ahí, nadie, y sí, no tuve éxito con él. Es decir, que este fue un caso de reto, señor Yair. Con este paciente, ¿cómo podría definirnos o de qué manera él nos mostraría la motivación que él tenía hacia este consumo? Él tenía unas razones para consumir, no solamente porque el consumo tiene dos orígenes o razones. Uno es porque hay gente que definitivamente le gusta, porque eso activa dopamina. Okay. Y está la otra personas que lo hacen por dolor, por poder ocultar su dolor y esa adicción lo saca en el momento. Pero el muchacho aparte tenía pues unos problemas sociales. Él tenía un problema con su padre, él quería también castigar a su madre por eso. Entonces, como él sabía que ellos se preocupaban por esa situación, él no quería salir sino mantenerlos de alguna manera controlados, ¿sí? Yo estuve trabajando con él y por más que traté de mostrarle, él insistía en estar ahí. Y fue un reto y la verdad que fue uno de los casos donde no logré. He tenido muchos casos de éxito, pero ese no pude. Muchas gracias, don Yair. Como psicólogo clínico, ¿qué estrategias utilizas para trabajar en terapia la motivación? ¿Qué estrategia usamos para motivar a la gente? Es hacerles ver qué es importante para ellos. Es muy importante una pregunta para el paciente, bueno, para usted, ¿qué es importante en la vida? ¿O quién es importante en la vida? Y de esa manera vamos, yo recuerdo a un señor cuando hice mi práctica en la cárcel, él se sentía que era lo máximo por ser delincuente, pero cuando pude descubrir que a él le importaba mucho a su hija, entonces le dije, ¿usted se siente muy bien porque está acá en la cárcel? Yo, sí, yo acá la vivo elegante. Y yo le dije, bueno, y cuando un niñito le tira el cabellito a su hija, y cuando un niñito se burla de ella, le empuja, la niñita sale del colegio llorando, ¿a quién le va a poner ella las quejas o quién sale a abrazarla? Entonces ahí se quedó como pensando, se frenó y como que no contaba con eso. Entonces ahí sí, yo quisiera estar afuera para poder recibir a mi hija en esos momentos. Entonces es lograr
encontrar en el paciente quién es importante para él, qué es importante para él, y con base en eso, ahora sí conducirlo, ahora sí motivarlo para que él dé ese paso, ya sea que abandone la droga, ya sea que abandone un tipo de comportamiento o abandone un estado de ánimo con base en lo que es importante para él. Entonces es poder descubrir qué lo mueve a él, qué le toca el corazón, y ahí a partir de ahí comenzamos a trabajar. ¿Cómo abordan las emociones intensas como son la ansiedad, la tristeza o la ira? Cada una tiene un flujo energético diferente, es decir, hay hormonas y neurotransmisores que se van a mover de forma diferente. En algunos casos va a subir, como es la adrenalina cuando hay ira, a diferencia de la tristeza. ¿Cómo se manejan? La ira, que es una de las emociones más intensas, creo que es la más, ella es importante que la persona pueda respirar. Entonces, invitarlo a que por un momento se tranquilice y pueda respirar. Cuando la persona respira, su cerebro nuevamente se llena de oxígeno y el sistema nervioso central recupera el control que en ese momento lo tiene el sistema emocional. Ya la amígdala es la que está controlando todo cuando la persona tiene mucha ira. Entonces, nuevamente, al respirar, recupera el control. Entonces, la ira es invitar a la persona que se calme, respire, y al respirar ya puede pensar, porque en la ira no se piensa, solo se siente. La tristeza requiere un proceso de acompañamiento, que todas esas emociones son necesarias. Entonces, si la persona lo permite, es bueno acompañarla. Y durante ese proceso de acompañamiento es importante determinar si la persona quiere que le hablen o no. A veces simplemente es acompañarlo, como en el caso de los duelos, que es mejor hacer la compañía sin decir nada, porque las palabras no van a llenar absolutamente nada ni van a cambiar las cosas. Pero la persona sí se acuerda que tú estuvo acompañado. La ansiedad es un caso similar también, donde se invita a la persona a que se tranquilice y pueda respirar, porque el aire le está haciendo presión en la caja torácica y no fluye, por tanto él siente dolores como si tuviera un preinfarto, pero en realidad es el aire presionando el corazón. Necesita que se calme para que pueda respirar, y a partir de que puede respirar, la persona ya puede pensar, y al pensar pues ya toma decisiones diferentes. Entonces, más o menos el manejo que se le da a este tipo de emociones. Okay. ¿Qué herramientas recomienda para que las personas fortalezcan su autoconocimiento emocional? Para que yo me conozca emocionalmente, Sí. es mirar, es hacer una autoevaluación. Bueno, yo cuando tengo rabia, ¿cómo reacciono? El bajo control de ira se puede medir. Si yo tengo bajo control de ira, hay un ítem muy sencillo. Mira, si a mí se me salen las lágrimas cuando tengo rabia, si yo aprieto los dientes, aprieto los puños, tiro las cosas al piso, hacia las paredes, hacia las personas, si yo frunzo el ceño, si yo miro rayado, si se me salen las lágrimas. Entonces, normalmente cuando yo tengo más de 2 ítems de eso, casi siempre tengo un bajo control de ira. Entonces yo empezar a medir, oiga, yo cómo reacciono cada vez que tengo ira. Yo grito, ¿qué hago? Corro. Entonces digo, oiga, yo tengo un bajo control de ira y voy a buscar ayuda si yo solo no soy capaz con eso. Entonces es una manera, porque la ira, como es la emoción más común y que tiene un objetivo, pero la mayoría de las personas desconocemos o desconocen para qué están las emociones. Entonces sí, es empezar a evaluar así. Entonces la ira es como esos ítems que yo le estoy dando. ¿Cómo reacciono frente? ¿O qué hago? Tiro cosas, golpeo a alguien, grito, insulto. Si yo tengo esos ítems, si tengo más de 2 de esos que acabo de nombrar, hay un bajo control de ira.
Entonces la persona puede medir, tengo bajo control de ira, y así mismo allí dispara cómo reacciona ante la tristeza, cómo reacciona ante la ansiedad, cómo reacciona ante la depresión. Hay unos parámetros que yo debo, al conocerlos, ya identifico y digo, ojo, voy a cuidarme, voy a hacer algo al respecto. Okay. O como qué consejo nos daría usted a nosotras como futuras psicólogas, qué habilidades importantes debemos tener en cuenta para trabajar con la motivación y la emoción. Ah, bien, perfecto. Para futuros psicólogos clínicos, yo sé que lo han visto durante la academia, las diferentes asignaturas, pero la escucha activa. Es decir, el psicólogo clínico tiene que ser alguien que está escuchando sin juzgar, simplemente escucha, está escuchando sin preparar respuestas, porque ya empieza a jugar un sesgo o una idea interna que yo tengo, y para esta situación la respuesta es esta. No, es escuchar de manera activa. ¿Y cómo sabe cómo es una escucha de manera activa? Yo miro al paciente y le hago preguntas que clarifiquen. Me dijiste fue que tal cosa. Ya, yo lo escucho. 2, no lo juzgo. 3, lo que él me comunique yo no puedo contárselo a nadie, porque es él el que luego me va a dar la fama y me va a recomendar con otros. Pero si él se entera que lo que me contó a mí yo lo estoy divulgando por allá, pues voy a perder. Entonces esa parte de discreción, incluso está establecido en la ley 1090, que es la ley ética que nos controla a los psicólogos, ¿no? Usted no puede divulgar lo que le comentan. Entonces es mantener esa seriedad en la comunicación de la información, la escucha activa, no descomponerse cuando me están dando una información. Si su paciente le dice, no, es que yo vine y golpeé a mi esposa y le di golpes, usted no puede decirle, uy, sinvergüenza, bandido. No, escucha. Y trata de mantener la misma compostura de su rostro, de su cuerpo, que él vea que usted no lo está juzgando, porque si no, ahí vamos a perder esa conexión, ese rapport del que hablamos, de esa interacción donde él empieza a confiar en mí, y luego se genera la adherencia terapéutica, ¿sí? Entonces, esa parte es importantísima para el psicólogo clínico. ¿De qué manera podríamos trabajar específicamente la motivación? La motivación para el paciente. Sí, señor. La motivación para el paciente es poder descubrir a él qué ama, qué le gusta, qué le gustaría alcanzar, por qué razones él podría cambiar, porque si él encuentra algo, yo les hablaba del caso del señor de la cárcel, él encontró que por la niña, porque según él se sentía inmune a todo, pero cuando yo logré ubicarle a la niña, entonces él se dio cuenta que tenía parte vulnerable y que sí valía la pena estar afuera, porque él decía, no, es que yo acá estoy bien, acá tengo comida, acá tengo todo, acá me llega dinero, porque él manejaba ya, controlaba ciertas cosas, entonces él se sentía muy bien allá, pero cuando pude conducirlo a la niña, que era algo que a él sí le importaba, ya el aspecto le cambió. Entonces es poder conducir al paciente, poder descubrir qué le gusta, qué lo motiva, qué ama, por qué cambiaría él el estilo de vida que tiene. Sí, eso es la parte clave. Y ahora dentro del ámbito de la emoción, tomando el ejemplo que tú nos decías, muchas veces no sabemos la ira con qué fin como surge dentro de nosotros, cómo podríamos trabajar. La ira tiene un objetivo, cada emoción tiene un objetivo. Si alguien dice, oiga, no deberían existir emociones como la tristeza, si no existiera la emoción de la tristeza, yo nunca me arrepentiría de nada, porque cuando me arrepiento siento tristeza y quiero cambiar. Pero si la persona no sintiera tristeza, no se arrepentiría. Si la persona no sintiera tristeza, le daría igual si se le murieran los familiares o no, los seres queridos o no, porque se le murió alguien y no sintió tristeza, pues que se mueran todos, ¿sí? Entonces, cada emoción está diseñada con un objetivo. La ira, ¿para qué está diseñada? La ira no está diseñada para pelear con el vecino, ni con la esposa, ni con
los amigos, la ira está diseñada. La ira es una fuerza extra que me genera mi organismo para que yo pueda vencer lo que normalmente no puedo vencer. ¿Sí? Porque en los momentos de ira se aumenta el flujo de sangre. Yo un momento de ira puedo levantar esta mesa que normalmente no puedo hacerlo, tengo una fuerza extra, pero la ira casi siempre se coge para pelear. Yo con la ira debería vencer, coger rabia para vencer malos hábitos, cosas que no puedo hacer, vencer la pereza, vencer hábitos dañinos, vicios. Desde la ira yo podría hacer eso, pero infortunadamente hemos aprendido que la ira es para pelear con el otro. Pero cada emoción tiene su objetivo. La ira es para una fuerza extra para que yo pueda cambiar. La tristeza lo que busca es que yo valore a mis seres queridos y que me pueda arrepentir de cosas. Si no, no tendría objetivo. Ok, don Jair, muchas gracias. Señor Jair, siguiendo con esto, ¿qué errores usted recomendaría a futuros psicólogos evitar en un proceso terapéutico? Ok. No entrar en esa conmoción emocional que trae el paciente. Hay que tener conexión con él en el sentido de la empatía, pero no con la conmoción de él, porque si la dama está contando, no, es que mi marido me montó los cachos y lo vi con otra mujer, entonces la profesional, uy, sí, ese sinvergüenza está bueno para tirarlo al infierno, uy, debería dejarlo. No se puede. O vinieron y la jovencita le contó, imagínense que un tío me abusa, entonces usted comienza a llorar con la jovencita y llore con ella. No. Son situaciones que tenemos que de alguna forma no dejar que esa energía me mueva a mí, porque yo soy el que tengo el control de la terapia, de la entrevista. Entonces evitar comentarios que fuera de lugar, expresiones, juicios, y no descontrolarse emocionalmente, no decirle a la gente sepárese, no decirle a la gente vaya y golpéelo, no decirle a la gente qué hacer, no. Usted lo orienta para que las personas tomen las mejores decisiones, pero no se las decimos nosotros. Porque después le echan la culpa a usted. Ok, señor Jair, muchas gracias. Y para finalizar, ¿qué mensaje final o qué reflexión le gustaría compartir con nosotros como futuros psicólogos o sobre la importancia de comprender la motivación y la emoción en su campo de experiencia? Yo recomiendo siempre que la gente que vaya a estudiar psicología debe gustarle, pero debe mirar que su rasgo de personalidad se acomoda para esto, para oír noticias terribles, complicadas, difíciles, rasgo de personalidad, para no caer en crisis con el paciente. Las emociones que emite el paciente, yo ayudarle a canalizarlas, pero no puedo dejar que ellas me abrumen. Motivar a más personas que estudien psicología, sí, porque para el 2030 la OMS dice que casi la mitad de la población va a sufrir de depresión y ansiedad. O sea que necesitamos más gente que nos ayude con todo esto que nos generó, sobre todo el COVID. El COVID fue un empujón durísimo para que la gente descubriera cuán vulnerable es ante la ansiedad y ante la depresión. Entonces necesitamos más profesionales que se comprometan con esta carrera en ayudar a la gente, y que yo sé que con eso se hace algo llamado bien colateral. ¿Qué es un bien colateral? Se ayuda a salir a una madre de depresión, esa madre ahora va a tratar mejor a su familia, esa familia ahora va a estar bien. Entonces, desde usted haber tratado con una madre, usted afectó a toda una familia. Eso se llama bien colateral, porque siempre hablamos del mal colateral, pero yo les invito a hablar del bien colateral. Cada vez que uno ayuda a una persona, esa persona va a estar mejor, tendrá una mejor calidad de vida, afectará positivamente a su familia luego estará bien y empezarán a correr generaciones donde todo esto puede estar bien, desde el trabajo de un profesional, de una persona. Entonces esa es con la invitación que les hago, a ponerse las botas en esto y adelante. Les felicito por estar estudiando psicología.
Señor Jair, muchas gracias por participar hoy en nuestra entrevista, por compartirnos sus experiencias. Nos quedamos con muchas enseñanzas, señor Jair. De nuevo, muchas gracias por su tiempo y su disposición. Con gusto y espero se conviertan en esas grandes profesionales que necesita pues esta sociedad. Que tengan un feliz día.